método de producción en el que ha estado trabajando usted, utilizando algas y observando las condiciones idóneas para que éstas produzcan hidrógeno, aún está en proceso de investigación y desarrollo. ¿Cómo llegó a interesarse por este campo y cómo ha evolucionado hasta ahora esa técnica desde que usted ha empezado a trabajar en ella? Bueno, la verdad que esta técnica ha sido desarrollada hace 20 años ya en un laboratorio de Estados Unidos donde yo estaba, y lo que teníamos que hacer es quitar el azufre del medio de cultivo para que las algas se estresan y entonces produce más hidrógeno. Pero ahora en Córdoba hemos desarrollado una nueva técnica que no necesitas estresar las algas, entonces no tenemos que quitar nada del medio de cultivo y solamente con baja luz y un medio de cultivo normal, pues estamos capaces de producir aún más hidrógeno. Y eso es muy bueno a la hora de la aplicación porque es un método más fácil de introducir y también más barato. Nuestro proyecto va a consistir en la maqueta de un bioreactor, donde estarán las algas productoras de hidrógeno y un sistema para controlar la luz y la temperatura del ambiente en que se encuentran. ¿Qué consejos podría darnos para llevar a cabo este trabajo? Pues en un bioreactor lo que es muy importante es la cantidad de células que tenías dentro. Porque si tienes muchas algas, por ejemplo, ellas no van a tener luz en el centro del bioreactor, ¿no? Y entonces estas algas pues van a no producir hidrógeno tanto como las otras porque no pueden hacer fotosíntesis. Las algas necesitan el sol, la luz, agua y CO2 para funcionar bien. Entonces hay que realmente cuantificar cuántas células hay y luego hay que tener una mezcla entre la luz y la oscuridad que hay dentro, porque también cuando las células tienen demasiado luz, produce oxígeno, perdón, y este oxígeno inhibe la producción de hidrógeno. Eso es el problema número 1 en la producción de hidrógeno a partir de algas. Hoy en día existen varias tecnologías para llevar a cabo la producción de hidrógeno verde a partir de algas, como la fotólisis, la hidrogenación o el uso de biocatalizadores. ¿Nos podría decir con cuál de ellas se obtienen mejores resultados y por qué? Todavía es un proceso en desarrollo, pero la fotólisis, pues el agua, una molécula de agua que se disrumpe y entonces puedes producir hidrógeno. Y en teoría es la mejor manera de obtener hidrógeno. Sabemos que existe una gran variedad de especies de algas, que están presentes tanto en agua dulce como salada. Para el caso concreto de la producción de hidrógeno verde a partir de ellas, ¿cuáles son las que tienen unas características más favorables y por qué? Pues es siempre muy importante de tener equipos mixtos, mismo número de hombres y mujeres, porque somos todos diferentes y aportamos todos un punto de vista diferente, que lo queremos o no. Luego, es verdad que al nivel de puesto de trabajo de alto nivel hay menos mujeres y eso es la causa de la historia, ¿no? de las mujeres en general, que tenían un papel más importante en casa y entonces con los niños y todo eso no se han dedicado a estudiar tanto y luego cuando lo han hecho pues había menos puestos de trabajo para ella, pero yo creo que esto está cambiando. Cada vez veo más mujeres con doctorados, al nivel de postdoctoral también, y es verdad que eso está cambiando ahora.
En el punto en que se encuentra su investigación, ¿nos podría decir cuál ha sido el mayor desafío al que se ha enfrentado y de qué manera todo el esfuerzo realizado lo ha visto recompensado por los resultados obtenidos? Depende del genoma, entonces los genes que las algas tienen, algunas van a producir más hidrógeno que otras. Y entonces eso es lo que estudiamos nosotros, ¿no? Queremos saber cuáles son las rutas de producción de hidrógeno y a partir de cuáles condiciones podemos acentuar o promover la producción de hidrógeno en general. Pero nosotros usamos un modelo, por ejemplo, que se llama Chlamydomonas renati, y este modelo no es la alga que produce más hidrógeno en general, pero hay otras que producen más, pero que necesitas más estudio todavía. Entonces, no voy a entrar en el debate de agua dulce o otra, pero hay tanto algas que tenemos que seguir estudiándolas. Partiendo del hecho de que tanto mis amigos como yo tenemos unas nociones muy básicas sobre el hidrógeno, ¿podría explicarnos brevemente cómo funciona la creación de hidrógeno con algas? Antes, el punto lo más importante en la producción de hidrógeno es el problema del oxígeno. Hay mucho más, pero este es muy importante porque cuando las algas hacen fotosíntesis, producen automáticamente oxígeno. Y esta molécula va a ir directamente a la enzima, la hidrogenasas que produce hidrógeno, y la va a inhibir directamente, y entonces no hay producción de hidrógeno. Y eso es el reto más importante que hay en la comunidad, en nuestra comunidad de investigación. Y es verdad que nuestra metodología que comentaba antes, de bajar la luz y entonces de bajar el nivel de oxígeno dentro de la célula, nos ha permitido de producir mucho más hidrógeno. Y entonces eso es una buena noticia y nos rende muy contentos, ¿no? de este desarrollo. Y luego también un lado positivo es de usar las algas, la producción de hidrógeno, junto con también la producción de hidrógeno a partir de algas, de bacterias, perdón, y eso nos permite de producir biomasa. Entonces ahora podemos producir hidrógeno y biomasa para otro tipo de productos y nos permiten, o esperemos, en el futuro de usar este hidrógeno mucho más antes que lo pensábamos. Al día de hoy, yo creo que la producción de hidrógeno a partir de algas solamente se puede usar quizá en 20 años, pero junto con otras aplicaciones, como usar también la biomasa o remediar aguas residuales, pues quizá en 10 años ya tenemos un sistema que funcione al nivel local. Trabajó durante más de 10 años en el Laboratorio Nacional de Energía Renovable de Estados Unidos, en Colorado. Continuó sus investigaciones sobre la producción de biocombustibles a partir de algas, incluyendo hidrógeno, en el Talent Hub de la Agencia Andaluza del Conocimiento. ¿Cuál fue el conocimiento que adquirió en estos proyectos y cómo lo ha aplicado en sus proyectos actuales? Pues en Estados Unidos yo tenía un proyecto muy enfocado en entender cómo la hidrogenasa, la enzima, recibe los electrones, ¿vale? Y luego produce hidrógeno. Y entonces, viniendo en España, yo quería seguir con este tema y entender el papel de esta proteína que se llama ferredoxina, porque en las algas hay muchas ferredoxinas que pueden dar electrones a las hidrogenasas. Y entonces queríamos saber cuál es más importante y cómo podemos mejorar la relación entre esta proteína y en la enzima para que más electrones se transfieran a la enzima directamente para producir más hidrógeno.
Según diferentes fuentes como el periódico El País, España aspira a copar gran parte del mercado europeo de hidrógeno verde en el 2030. ¿De qué modo cree que va a ocurrir esto y qué impacto tendría en la economía del país? Eso no es mi campo. Yo soy muy enfocada en la investigación en general, pero la economía del hidrógeno verde en España, pues estamos trabajando en desarrollando redes. Yo sé que hay una red muy activa. A la hora de decir cómo eso va a influir la economía del país, todavía yo no lo sé. El único, yo creo que va a influir en la sociedad en general, porque vas a ayudar a luchar en contra el cambio climático, entonces eso es muy positivo. Vamos a reducir la producción de CO2, y luego las consecuencias, ¿no? del cambio climático usando más hidrógeno verde. Eso es solamente lo que yo puedo decir. ¿De qué forma podemos utilizar los materiales fotocatálicos y de qué manera ayudan al planeta? Los paneles solares, que no es mi campo de investigación, bueno, se pueden usar en las casas, ¿no? Como se ven ahora en mucha parte de España, porque captan el sol y luego se convierte en energía. Pero se pueden usar en cualquier tipo de industria. Realmente que necesita energía, pues lo pone encima del edificio y ya se usa normalmente. Un estudio elaborado por McKinsey nos advierte que para lograr una transición correcta del uso de energías fósiles al uso de energías renovables como el hidrógeno debe hacerse de manera equilibrada. ¿De qué forma piensa que esta es la manera correcta de proceder o quizás que el cambio debe ser inmediato? Pues yo creo que cada país tiene que tener su solución. Eso significa usar paneles solares combinado con hidrógeno, combinado con usando el viento, diferentes fuentes de energías. Y por ejemplo, en España hay mucho sol, entonces los paneles solares tienen sentido. En Noruega no tanto, pero tienes viento. Entonces, la manera adaptada, creo, es realmente ver dentro de cada país la fuente de energía que se puede usar y hacer un balanceo que contiene todas estas energías. Según una investigación de la Universidad de Stanford y la Universidad Técnica de Múnich, la producción de hidrógeno solo puede ser rentable si se utiliza todo el exceso de energía renovable que no se consume. ¿Cómo se puede mejorar la rentabilidad en la producción de hidrógeno y qué se está haciendo al respecto? Bueno, nosotros a nivel de laboratorio trabajamos, claro, en pequeñito volumen, ¿no? Para entender lo que pasa y para mejorar la producción de hidrógeno. El segundo paso es de hacerlo a gran escala y es con proyectos europeos, por ejemplo, que queremos intentar hacerlo y intentar entender realmente si funciona o no en realidad, porque a veces funciona en el laboratorio y luego no funciona más. Entonces eso es un reto muy importante. Nosotros y muchos otros laboratorios intentan hacer eso, ¿no? Realmente ver lo que pasa a gran escala y luego, solamente luego, podríamos responder a este tipo de preguntas. Usted trabajó en la NASA. ¿Cómo mandar algas a la Luna? ¿Qué diferencias y ventajas hay y habría con hacerlo aquí en la Tierra?
Yo he trabajado en colaboración con la NASA, no a la NASA. Era un proyecto de un poco de divulgación, pero también de experimentación con un colegio. Ellos querían aprender, profesores querían aprender a sus estudiantes cómo hacer experimentos para producir hidrógeno con las algas. Y queríamos entender si las algas pueden sobrevivir en el espacio y entonces producir hidrógeno, pero esta vez sin luz, porque en el espacio no hay tanto luz, ¿no? Lo queríamos comprobar si podíamos, porque sabemos que también las algas producen hidrógeno durante fermentación sin luz, y si allí este hidrógeno se podría usar como tipo de energía, ¿vale? Entonces, sería una energía que el astronauta puede usar dentro su célula o lo que sea. Desafortunadamente, la primera vez que enviamos las algas, pues el cohete no se destruía cuando lo lanzaron, y la segunda vez parece que había funcionado, pero al final no podemos obtener los datos de la experimentación. Entonces, no puedo decir si ha funcionado o no. Siempre se habla de la necesidad de que las mujeres tengan un papel más activo en este tipo de campos. ¿Qué opina usted sobre la menor presencia de las mujeres en carreras más técnicas como esta, y de qué modo cree que pueden aportar puntos de vista distintos a los de los hombres? Pues es siempre muy importante de tener equipos mixtos, mismo número de hombres y mujeres, porque somos todos diferentes y aportamos todos un punto de vista diferente, que lo queremos o no. Luego, es verdad que al nivel de puesto de trabajo de alto nivel hay menos mujeres, y eso es la causa de la historia, ¿no? de las mujeres en general, que tenían un papel más importante en casa, y entonces con los niños y todo eso no se han dedicado a estudiar tanto, y luego cuando lo han hecho, pues había menos puestos de trabajo para ella. Pero yo creo que esto está cambiando. Cada vez veo más mujeres con doctorados, al nivel de postdoctoral también, y es verdad que eso está cambiando ahora. Análisis estadísticos demuestran que las mujeres tienen menos presencia en carreras técnicas o científicas que los hombres. ¿De qué manera cree que se puede incitar a las niñas de nuestra edad a convertirse en investigadoras como usted? Pues hay muchas cifras que enseñan que las niñas son muy buenas a nivel de colegio. De hecho, hay casi más niñas que hacen matemáticas y físicas, química, biología, todo eso. Al nivel del doctorado es casi 50-50%. Entonces, yo no creo que hay que incitar más. Yo creo que las niñas ya saben que pueden, todo se puede. El problema viene más tarde. El problema viene cuando ya quieren una familia y que tiene que conseguir tener una vida laboral que se mezcla con la vida personal, y eso sigue ser un problema, y creo que es aquí que hay que continuar con tener plazas específicas para mujeres, que hay un número de mujeres que entran cada año específicamente en puestos de trabajo alto, y yo creo que es donde hay que trabajar. El dinero que se invierte del PIB en investigación en España es muy bajo, tan solo un 1,43, mientras que en otros países como Alemania, que se invierte un 3,3, o Japón un 3,5, es mucho mayor. ¿De qué modo puede mejorar la investigación en España si no se invierte tanto como en otros países? Yo creo que 3% debería ser el mínimo. De hecho, la Comisión Europea recomienda de que se usa 3% del PIB para el desarrollo, la investigación en general.
porque necesitamos entender los mecanismos en general, buscar soluciones, y eso se hace de manera muy básica. Luego vienen las aplicaciones, pero necesitamos años y años de investigación antes de tener un premio Nobel, por ejemplo, o antes de tener aplicaciones que ya se pueden comercializar. Los fondos Next Generation promueven la investigación y el uso de energías sostenibles. ¿Qué efecto tiene y tendrán en la investigación y el desarrollo de estas energías y, en particular, del hidrógeno? Más fondos siempre mucho mejor, más dinero siempre ayuda. La investigación es muy caro y muy cara en general, entonces yo puedo solamente aplaudir cualquier fondos que vienen, que nos ayuda a complementar, colaborar todo nuestro trabajo de investigación. Si el hidrógeno en el futuro llegara a las casas como medio de energía, ¿cómo cree que sería su traslado y cómo se conseguiría que llegara a todo el mundo? Bueno, nosotros tenemos en mente como sistemas donde podríamos usar algas, por ejemplo, que producen hidrógeno en la casa, y este hidrógeno se podría usar como una fuente de energía, como enchufe. Entonces, si tienes un equipamiento que puede usar el hidrógeno, lo tendría en casa ya a pequeñita escala, pero que es suficiente para tener, por ejemplo, luz en la casa. Y eso sería un objetivo muy bonito, ¿no? De trabajar en algo que todo el mundo puede usar a nivel local. Últimamente se ha hablado mucho de que este gas, el hidrógeno, será la energía de las próximas décadas y que revolucionará el mundo tal y como lo conocemos hoy en día, junto con la fusión nuclear, las pilas de hidrógeno y el reemplazo del gas natural por esta alternativa sostenible. ¿Qué impacto cree que tendrá en el futuro y por qué? El hidrógeno verde pues, va a ser muy importante porque no es una energía limpia, como todo el mundo sabe, no libera CO2. Y claro, en combinación con otro modo de producción de energía en general, nos vas a ayudar a luchar en contra el cambio climático. La fusión nuclear, que ya parece que tenemos algo muy, muy positivo que funciona, eso va a ser número uno, seguramente, y luego el hidrógeno, siempre si se puede desarrollar a gran escala, será bienvenido también. Si miramos hacia el futuro, ¿cuáles son sus principales retos como investigadora en la producción de hidrógeno con algas? Sigo con este tema de producir hidrógeno a gran escala, y para nosotros es también encontrar nuevas algas que quizá pueden producir más hidrógeno sin hacer muchas modificaciones genéticamente, por ejemplo, o seguir buscando socios de estas algas que le ayudan a producir más hidrógeno. Tenemos muchos retos. Cada día hay un nuevo reto, ¿no? Pero es por eso que la investigación nunca se acabó.